grabar, ¿vale? La sesión y ahora os cuento un poco. Si es vuestra primera vez, pues voy a presentar un poco las charlas. Como siempre, pues bienvenidas. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Y bueno, la Fundación Sexpol, por si no nos conocéis, es una entidad que lleva 38 años en pie. Su lema es: el conocimiento sexual nos hará libres. Y de ahí un poco la necesidad de hacer formación, charlas, tertulias y actividades, en definitiva, afines a la sexualidad. Muchas de ellas gratuitas, otras no. Entonces, bueno, pues Sexpol actualmente imparte 3 másteres con contenidos en sexología, y estos encuentros forman parte de las prácticas de uno de los másteres, en concreto del máster en sexología y género. Para nosotras es muy importante la formación práctica. Y bueno, pues estos encuentros son parte de esa formación práctica que hemos tenido que adaptarnos un poco este año por toda la situación que estamos viviendo pues a nivel mundial. También es una ventana, ¿no?, para las alumnas y para que empiecen a poner en práctica pues el desarrollo futuro, ¿no?, del trabajo educativo, comunicativo y divulgativo también, ¿no?, en definitiva. Y al final, pues un poco en ese sentido del conocimiento sexual nos hará y nos hace libres. Este es el encuentro número 13. Llevamos ya 13 charlas y la verdad es que están siendo súper interesantes. Os recuerdo que la semana que viene tendremos un solo encuentro en lugar de 2 y será el miércoles, que Fátima Escobedo abordará los temas de infidelidad. Por otro lado, grabamos la sesión y la publicaremos posteriormente en YouTube. Así que, bueno, no es obligatorio tener la cámara encendida, pero la verdad es que se agradece por esto que decíamos de dar el feedback. Y bueno, que también los micrófonos pues mejor desactivados para que no haya interferencias, y que en caso de alguna duda o que necesitéis alguna aclaración de conceptos, o bien lo podéis poner en el chat o bien podéis interrumpir a Laura si os da permiso. Ahora ya nos cuenta cómo va a hacer un poco la sesión. Y proponéis la duda que tengáis. Y luego, pues seguro que al final abriremos un poco el espacio pues, para compartir experiencias o reflexiones, ¿no? Y bueno, si queréis comentar algo, por supuesto, el chat siempre está abierto. Luego, al final de la charla, voy a compartir un enlace de Google, formularios Google de estos, para que podáis valorar la tertulia y bueno, también volcar un poco vuestras impresiones, qué os ha parecido, y bueno, que esto seguro que a Laura pues le ayuda bastante pues para otras presentaciones. Y ya está, doy paso a Laura Garzón Molina. Ella es graduada en Trabajo Social, ha realizado un máster en Igualdad de Género en Ciencias Sociales y un posgrado en Prevención, Detección y Atención en Violencia de Género. Ahora, como decíamos, está realizando el máster en Sexología y Género de la Fundación Sexpol, pero ya está en la recta final, ya no le queda nada para finalizarlo. Muchas gracias, Laura, bienvenida y adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Clara. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Voy a compartiros pantalla. A ver... Vale, ¿se ve? Genial. Bueno, primero deciros que estoy un poquito nerviosa porque es la primera vez que veo tantas caras conocidas. Os cuento, voy a hablar de mi experiencia con adolescentes. Como bien ha dicho Clara, soy experta, podría decir, en temas de violencia de género y sexual, un poquito. No soy ninguna experta en nuevas tecnologías, ¿vale? Entonces, lo que os voy a contar un poquito es mi experiencia en estos temas con adolescentes con los que llevo trabajando 5 años, ¿vale? Os invito a que me preguntéis todo lo que queráis. Abrir micro casi que lo prefiero, porque el chat me hago un poco de lío con eso, ¿vale?
Estaba hablando de hecho con Guille antes por si alguien no pudiera activarse el micro y entonces me va diciendo él si hay algunas preguntas por el chat, ¿parece? Y con esto empiezo. Ya os digo, cualquier duda, cualquier intervención que queráis hacer, cualquier debate que queráis abrir, cualquier experiencia que me queráis contar, estoy abierta a todo, interrumpirme, que además yo cuando estoy nerviosa hablo muy rápido. Vale. Vale, me voy a centrar en cómo trabajo el tema de la prevención de la violencia sexual, sobre todo, me voy a centrar en ese tipo de violencia, ¿vale? Con adolescentes. Entonces, primero para contextualizar un poquito y que todos partamos del mismo concepto, bueno, a mí el que más me gusta hasta ahora es el de la OMS, que habla de que la violencia sexual sería todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Vale, a mí esta es la definición que me parece más completa. Quiero puntualizar dos cosas antes de empezar, y es por un lado que me veréis hablando mucho desde el binarismo de género, porque, bueno, voy a hablar sobre todo de la socialización, de cómo nos socializan en este sentido, y por desgracia seguimos en una sociedad que nos socializa en un binarismo de género y de otras muchas cosas, pero bueno. Y luego también me veréis poniendo muchos ejemplos de relaciones heterosexuales, sin ser yo nada de eso, pero bueno, al final el grueso de este tipo de violencia parece ser que se da sobre todo las formas de violencia sexual más explícitas en relaciones heterosexuales, aunque bueno, yo os invito también a que investiguéis sobre este tema en otro tipo de relaciones porque hay muy poquito investigado, ¿vale? Y dicho esto, perdón, y dicho esto os presento, bueno, imagino que muchas de vosotras conoceréis el iceberg de la violencia de género. Hace unos años, para recoger un poquito todas las manifestaciones de violencia sexual, se me ocurrió hacer un iceberg de violencia sexual. Seguro que vosotras podréis decirme muchas más manifestaciones y estoy abierta a que me lo digáis. Estarían colocadas no tanto en función de la gravedad, ¿vale? Sino más bien de la visibilización de cara a la sociedad. Y en la parte de abajo del iceberg, todas aquellas manifestaciones que están más invisibilizadas. ¿Se entiende más o menos? Entonces, por contextualizar un poco, en esta punta del iceberg tendríamos la violación, además un tipo de violación según el imaginario común muy concreto, por parte de un desconocido, por ejemplo, por parte de un desconocido, en un lugar oscuro, aislado, con resistencia a través de la fuerza de la víctima, ¿vale? Cuando hablamos de violencia sexual, cuando por ejemplo en los medios de comunicación se habla sobre violencia sexual, el tipo de violencia sexual que aparece es este, ¿vale? Luego estaría, por desgracia estos casos se dan, pero hay muchos más tipos, ¿vale? Y muchas más formas de violación que no contienen estas características de nuestro imaginario común. Luego tendríamos la agresión sexual y el abuso sexual como algo así más visibilizado. Esto ya lo hemos hablado alguna vez en el máster. ¿Alguien se atrevería a decirme la diferencia entre violación, agresión sexual y abuso sexual? Chachán. ¿No? Venga, va. Vale, pues lo digo yo. Según el Código Penal español a día de hoy, ¿vale? Y esto me parece importante matizarlo,
La diferencia entre agresión sexual y abuso sexual sería que medie la fuerza o intimidación, ¿vale? Si hay fuerza o intimidación, sería una agresión sexual. Si no hay fuerza o intimidación, sería un abuso sexual. ¿Qué pasa? Que esto pone el foco en la víctima. Según cómo reaccionemos nosotras, será un abuso o será una agresión. Porque si yo, por ejemplo, estoy borracha, estoy dormida, estoy drogada, en el Código Penal estaría tipificado como un abuso sexual, ¿vale? Porque no habría fuerza o intimidación por mi parte. O sea, que esto pone el foco en la víctima. Es verdad que el gobierno ha sacado una propuesta de ley, la ley de libertad sexual, no sé si alguien se la ha leído, que, bueno, pues elimina esto, ¿vale? Y hablaría siempre de agresión sexual. La violación sería un tipo de agresión sexual en el que hay penetración, ya sea vaginal, anal, oral, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo el abuso sexual ahí en medio? Porque depende. Depende del caso. De cara a la sociedad se verá como algo más visibilizado o invisibilizado, ¿vale? ¿Qué hay debajo de este iceberg en toda la parte de abajo? Bueno, pues por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual, que bueno, de cara a la sociedad sí, cuando hablamos de esto, todo el mundo entiende que es un tipo de violencia sexual. Vale, pero de esto es algo que nos preocupe, que solamos hablar mucho, que esté en las conversaciones como un problema que tenemos que atajar, ¿o no? No os veo. A ver. Ahora. Vale, pues bueno, hay que tener en cuenta que, como hemos hablado alguna vez en el máster, España es de los países pioneros receptores de trata y por lo tanto, y pongamos el foco en el otro lado, somos uno de los países pioneros consumidores de trata, ¿vale? O sea que ojo porque sí que es un problema que nos debería importar. Vale, luego tenemos el abuso sexual infantil, que es un tipo de violencia sexual como que nos remueve mucho, pero ¿por qué lo pongo ahí debajo? Porque por las características que suele tener es un tipo de violencia sexual bastante invisibilizado. Se suele dar en entornos cercanos, de familia, se juega con los peques o las peques a través del secreto, ¿vale? Entonces eso hace que de cara a la sociedad, de hecho, muchos casos de abuso sexual infantil se destapan cuando ya esa persona es adulta, ¿vale? Luego tendríamos la mutilación genital femenina, el acoso sexual laboral y docente, que también estaría dentro del Código Penal, el acoso callejero, el acoso callejero está dentro del Código Penal, es un delito. Que me digan por la calle cualquier tipo de comentario sexual. ¿Qué creéis? Yo creo que no, Laura, pero no lo tengo muy claro, la verdad. Pues no, no es un delito. ¿Pero es violencia sexual? Para mí sí, yo lo entiendo como tal. Vale, esto es importante también, porque igual que es importante que sepamos qué es un delito y qué no, también que sepamos qué es violencia sexual, aunque no esté dentro del Código Penal ahora mismo, ¿vale? Entonces sí, el acoso callejero sería un tipo de violencia sexual. Es verdad que a veces nos choca mucho llamar violencia sexual a otros tipos de violencia que no sea la violación o el abuso, ¿vale? Pero bueno, es que es así, ¿vale? Y aunque nos parezca fuerte, tenemos que acostumbrarnos a llamarlo así, cosa que a igual hace 50 años no, porque estaba muy normalizado, ¿vale? También la sociedad va por delante de la justicia. Vale, el exhibicionismo, por ejemplo, y además esto lo he hablado con un mogollón de amigas cercanas, del típico tío que se masturba al lado mío en el metro, en la parada de bus, en la playa, en el parque. ¿Sería exhibicionismo? ¿Es un delito? No, a no ser que yo sea menor de edad. ¿Vale? En Francia sí, aquí en España todavía no. Y luego tendríamos el sexting, la sextorsión y el grooming. ¿Os suenan estas palabras?
En el máster alguna vez lo hemos hablado, ¿vale? ¿Alguien quiere definírmela? Yo sé que aquí hay mucha gente que lo sabe, ¿eh? Vale, pues lo hago yo. Y voy aterrizando un poquito el tema. Con las nuevas tecnologías aparecen también nuevas herramientas para ejercer violencia, ¿vale? En este caso, esto sería tipos de violencia sexual a través de redes. Uy, a ver. Vale, antes de meterme con eso, que no se me olvide saltarme el tema de la cultura de la violación. Debajo de ese iceberg, en la base de ese iceberg, estaría la cultura de la violación. ¿Qué es esto? Pues sería como el caldo de cultivo que permite, o sea, serían como todas aquellas ideas, creencias que en la sociedad tenemos muy normalizadas y permiten que haya personas que lleguen a ejercer distintos tipos de violencia sexual, ¿vale? ¿El qué, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el abuso de poder, por ejemplo, el machismo, por ejemplo, la educación diferencial, por ejemplo, la pornografía, ¿vale? ¿Se entiende? Vale. Me voy ahora a estos términos. El sexting, ¿qué es el sexting? Pues depende de dónde lo busquemos, ¿vale? Con el tema del sexting todavía hay controversia en cuanto al término. Depende de la fuente en la que lo miremos, el sexting puede ser dos cosas. Una, por ejemplo, que yo le envíe una foto íntima, sexual, foto, vídeo, lo que sea, a mi pareja, persona con la que estoy ligando o X, ¿vale? Con mi consentimiento, eso, según donde lo miremos, eso sería el sexting, ¿vale? Y por otro lado, el sexting sería que esa persona utilice mis fotos para, o sea, las enseñe, las reenvíe a las personas a las que se las ha reenviado, las enseñen, las reenvíen, ¿vale? Entonces, esto es un delito. En el Código Penal, a día de hoy, en España, el sexting sería esto, ¿vale? El que esa persona reenvíe estas fotos o las enseñe sin mi consentimiento. ¿Y qué es la sextorsión? Aquí sí hay unanimidad de consenso en cuanto al término, ¿vale? La sextorsión sería, en el caso que os pongo, que esta persona me chantaje o me amenace para enviar, enviar estas imágenes, con enseñarlas, con publicarlas, ¿vale? A cambio de, pues, X, a cambio de dinero, a cambio de relaciones sexuales, a cambio de más fotos, a cambio de mantener la relación afectiva, ¿vale? Entonces, ¿qué me encuentro en los grupos de adolescentes? Bueno, pues que hasta ahora a todos los que he ido, a todos, y son bastantes, siempre conocen casos o de la misma clase o de distintos grupos cercanos de sexting o sextorsión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está muy normalizado entre los jóvenes y las jóvenes de hoy, muy normalizado, que además no saben que es un delito, lo desconocen totalmente, que ponen el foco en la víctima. De hecho, cuando pongo, yo los ejemplos en este caso los suelo poner en mí, y cuando los pongo en mí siempre digo de quién es la culpa y casi siempre me siguen señalando a mí. Tú por haberlas enviado, ¿vale? Sí, de hecho, luego también suele pasar que cuando hay docentes, educadoras, profesionales en el mismo taller, se suelen sorprender muchísimo cuando aparece este tema porque son desconocedoras de esto, de que esto está pasando en sus grupos, ¿vale? Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues muchas veces lo que pasa cuando sale un caso de esto en un instituto es que la solución es que la víctima se cambia de instituto. ¿Vale? Mal, muy mal esto. Luego también, vale, por ejemplo, para una chica adolescente,
que si se lo dijera a sus padres, por ejemplo, ¿vale? Que esto está pasando. ¿Qué pasa? Que probablemente sus padres de alguna manera pueden acceder a esos vídeos, a esas fotos. ¿Y qué puede haber más vergonzoso para una chica adolescente que sus padres vean esto? ¿Vale? Entonces suele ser también muy complicado que las adultas nos lleguemos a enterar. Y sigo. El grooming, esta palabreja así rara, es el típico ejemplo de adulto que contacta a través de internet con una menor, ¿vale? Para conseguir contenido sexual, ya sea pornográfico, de fotografías, vídeos y tal, o ya sea para alguna quedada presencial, offline, para cualquier contacto de índole sexual. En el momento en el que este adulto se está poniendo en contacto con el menor o la menor con esta intención, ya es un delito, ¿vale? Y ahora, ¿qué consecuencias y qué diferencias vemos en chicos y chicas en cuanto a este tema? Vale, pues por un lado, las chicas sienten más presión para enviar imágenes. Además, investigando un poquito y por mi experiencia, está mucho el discurso detrás de pareja heterosexual que el chico le dice a la chica que su ex o fulanita con él sí que lo hacía. Y esto para ella es una presión, ¿vale? Son juzgadas más duramente si lo hacen, también si no lo hacen, tanto por chicos como por chicas, y es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Vale, pues con esto me quiero referir hasta qué punto una chica se siente libre de publicar una foto erótica en Instagram, por ejemplo, ¿vale? A la vez que hasta qué punto lo está haciendo de manera realmente libre o hay una presión ahí por parte de la sociedad para que lo haga y cuánta violencia va a recibir por esto. ¿Se entiende? Vale. Y luego, por parte de los chicos, conseguir que una chica envíe imágenes es señal de hombría, aumenta la popularidad y la reputación y, bueno, no reciben tanta violencia en este sentido. De hecho, me he encontrado con algún caso de, en un instituto está corriendo un vídeo de chico y chica, un vídeo sexual, manteniendo relaciones sexuales, chico y chica de tercero de la ESO. Ella es señalada y ella es la criticada y ella es la puta, la zorra, todo esto, ¿vale? Y de él no se dice nada. Vale, y ahora voy a poner un vídeo de una campaña que se hizo en la fundación donde yo trabajo en 2016, porque estuvimos investigando sobre las campañas acerca del sexting y, bueno, en violencia sexual en general se pone el foco en la víctima, ¿vale? En sexting es brutal. De hecho, las propias campañas en contra del sexting hablaban de la víctima. De hecho, recuerdo una que decía, no envíes fotos íntimas, evita ser víctima de sexting. ¿Vale? Estamos colocando el foco mal. Esta campaña que hicimos es de 2016. No sé si después se han hecho otras cambiando un poquito esto. Nuestra intención, ¿cuál era? Poner el foco en la persona que está reenviando las fotos, ¿vale? En el agresor o los. Y luego en todos los cómplices, porque es verdad que en este tipo de violencia sexual los cómplices juegan un papel bastante importante. Voy a poneros el vídeo porque tengo que primero... Vale, aquí. ¿Se ve? Vale. A ver, está mal, pero la culpa también es suya por dejar a ese Marcos. Yo también le entiendo a él, porque se quedó hecho polvo después de que ella le dejase. Entonces, pues para llamar la atención, subió un par de fotos, pero ya está. Las fotos no eran tan guarras. Lo que pasa es que la gente se puso súper pesada. Y bueno, las compartimos un par de veces por las redes, pero ya está.
El cachondeo fue cuando la subieron al Face y otras redes, ¿no? Pero como ella no decía nada, pues tampoco pensamos que estuviera mal. Y nada, lo único, pues ella dejó de venir y se salió de algunos grupos, pero tampoco estábamos pendientes de ella, ¿sabes? ¿Qué querías que hiciera? Tampoco iba conmigo, ¿no? ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué os parece? Qué calladita. Vale, no sé si habéis dicho algo por el chat. Vale. Sigo. Vale, a la hora de trabajar en prevención de violencia sexual en estos temas, por mi experiencia, con lo que nos hemos encontrado, es que es importante incidir en dos grandes bloques. Uno sería la violencia sexual que ejercen y reciben a través de nuevas tecnologías, ¿vale? Y por otra, la violencia sexual que consumen, que esto también es importante. Os voy a poner otro vídeo para que veáis algún ejemplo que no sea... Espera, un segundo. Que no lo diga yo. A ver. Vale, aquí. Me dijo, te estás poniendo tribuena, si quieres un día quedamos un ratito. Exacto. Y yo pensando, chico, al menos dime, no sé, hablemos un poquito de cosas coherentes, no de gilipolleces. Vamos a hacer un curioso experimento entrevistando solamente a chicas. ¿Tenéis Instagram? Sí. Sí. Madre mía, que no te digo ya a ti que sí. Definid Instagram en una frase. Fotos, acoso, Puterío, tirar fichas, guarros, puterío, cerdos, roneo, unos puteros, guarreo y tirar fichas. Para las personas que no saben qué es esto o están fuera de este mundo, ¿qué son los mensajes directos? Pues gente que no te conoce y que solo tiene tu Instagram. son mensajes que la gente no ve, que queda solo entre la persona que lo envía y tú. Una persona, un tío seguramente, tira caña. Después de haber dado unos me gustillas, pues ya decide abrirte. Te dicen guarradas, porque es lo que suelen decir. Y entonces pues te tiran fichas. Es una foto que yo he subido porque me gusta a mí, no para que tú me tengas que decir que es mi culo precioso, porque ya lo sé. ¿Alguna vez habéis recibido algún mensaje directo subido de tono? Sí, bastante. Sí, de pollas. Bastantes. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué me estás contando? La verdad que sobre todo hombres siempre, y muy salido y normalmente menores de edad. Ejemplo de cosas que os hayan pasado. Sí, de pollas. Cada X tiempo siempre suelen pasar fotos. Gente diciendo, Dios, qué guapo eres, mi crush. Mira, yo tengo uno que hace tatuajes que pone chulita guapa y ya he puesto aquí todas las solicitudes que no haces tú. Que son gente rara que no le sigue ni mí. Y me dice el tío, joder, es que estás muy buena cuando solo se te enfoca en plan el escote. Yo subo una foto al Instagram y a lo mejor sale mi culo o mi cuerpo y te pone, oh, yo lo quiero. O caritas de enamorado, una carita con una papa. Yo directamente a esa gente la bloqueo y muchas veces me dicen que si les paso fotos. Y eso pues no puede ser. Y ya te hablan y te dicen, oh, ¿quieres follar? Y te en plan, no, que tengo piso, que te venga, que te lo vamos a meter. Solo saber la intención se sabe. Pero no. ¿Cómo me llegó a decir que si no hablaba con él que se suicidaba? ¿Te ha pasado algún rabo? ¡Con pelos! Está muy salido, no consiguen nada. Más machotes. Y es pequeño, que eso te lo meten ni lo sientes. O sea, como si te meten el dedo meñique. Es que están utilizando algo bueno para hacer algo malo. Y de ahí salen violaciones, agresiones sexuales de todo tipo, es acoso cibernético. Por sentirse que pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Que no pueden, por cierto. En realidad son los pringados. ¿Cómo os sentís cuando os mandan ese tipo de mensajes? Ofendida. Me siento fatal porque me están viendo, sí, asco, porque me están valorando solamente por mi físico y no me hace ninguna gracia, ¿verdad? Es que me siento un objeto, un útero con patas. Y van a utilizarte. Y las mujeres no están para utilizar. Bueno, ¿y cuál es vuestra reflexión sobre la naturaleza de las redes sociales?
los tíos nos ponen cada vez más por debajo. Sí, los chicos son muy machistas y se piensan que, no sé, que somos un trozo de carne o algo. Sí, la sociedad está un poquito en la mierda y la gente está muy salida. Las tías no lo hacemos en plan para subir fotos que nos gusten y tal, pero los tíos, no sé, solo lo quieren para ligar. A las mujeres nos denigran más y ya se piensan que pueden decirnos lo que sea por cualquier red social. Y que se aprovechan mucho, porque yo he visto muchos perfiles, dicen que son chavales de 18 y 19 y luego son personas de 40. Y es como, chicos, yo a lo mejor vale, soy mayor de edad, pero hay chicas de 13 años en esas redes sociales. Y ya sabes, si te ha gustado, suelta un like, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita para que te avise de cada vídeo que suba, porque si no, no te avisa ni Dios. Y abre la descripción porque hay una cosita mía propia personal que puede que te pone. Así que ala, tira milla. Vale. ¿Algún comentario de esto? ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, una de las herramientas que nosotras utilizamos, que es verdad que a lo largo de los grupos es una de las que mejor nos han funcionado, la llamamos la línea del daño. ¿Y en qué consiste? Pues sería en el grupo, esto si fuese presencial lo haríamos y sería súper guay, pero bueno, algún día seguro. En el grupo repartimos distintas tarjetas con distintas manifestaciones de violencia de género y sexual, ¿vale? Entonces, al final lo que queremos conseguir es hacer un continuo del daño con una cuerda y con pinzas. Pedimos que vayan colocando las distintas manifestaciones en función de si harían más o menos daño hacia un lado o hacia otro. Al final sería un poco el iceberg de la violencia de género, que sí que está constituido en mayor o menor gravedad, o mayor o menor explícito, digamos, pero en horizontal. ¿Se entiende más o menos? Entonces, también se les indica que si consideran que alguna de las manifestaciones alguna de las tarjetas, algo de lo que ponen las tarjetas, no hace ningún tipo de daño, pues que lo dejen fuera, ¿vale? Al final la idea es no reducir la violencia a el puñetazo en el ojo o la violación por parte de un desconocido, sino identificar todos los tipos para también saber detectarlos y no tolerarlos, ¿vale? Entonces, os enseño algunas de las tarjetas que utilizamos. Por ejemplo, que mi pareja se enfade porque no le he contestado los WhatsApp al momento, que te digan guarra por subir una foto a Instagram, mirar continuamente la última conexión del WhatsApp de mi pareja o persona que me gusta, que insistir para que tu pareja o persona que te gusta te envíe una foto íntima, que mi pareja me pida las claves de mis redes sociales, ver pornografía, ¿vale? ¿Qué hemos observado llevando a cabo esta dinámica con los grupos? Estas sí que serían manifestaciones en nuevas tecnologías, ¿vale? Cuando mezclamos estas tarjetas con otras de tipos de violencia offline, digamos, por ejemplo, que le toquen el culo a una chica cuando pasa por el pasillo del instituto, gritarle a tu novia por hablar con otro tío, bueno, abuso sexual X, ¿vale? Lo que sea. Cuando las mezclamos todas, lo que hemos observado es que en la mayoría de grupos, aquellas que tienen que ver con aquellas que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, las suelen poner en el lado del menos daño, ¿vale? ¿Qué podemos interpretar de esto? Pues que aquellas manifestaciones de violencia de género y sexual que se ejercen eso a través de las nuevas tecnologías no las consideran tan dañinas, las ven menos graves, ¿vale? Cuando al final las consecuencias son las mismas. ¿Se entiende? ¿Cuál creéis que dejan fuera? Hay una que en todos los grupos dejan fuera, porque consideran que no hace ningún tipo de daño. Me imagino que ver porno, ¿no? Sí, esa es la que dejan fuera. Y bueno, y eso me sirve también para trabajarlo. Es verdad que cuando sale esto me suelen decir, pero profe, que yo vea un vídeo porno, no le estoy haciendo daño a nadie. Tienes razón, ¿vale?
Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Vale, el tema de la pornografía, que se ha hablado mucho en clase, en el máster, cuando ahora estoy hablando de pornografía y de la que consumen los adolescentes, y aquí sí que hablo en masculino, porque, bueno, ahora os cuento un poquito, pero parece ser que sigue siendo sobre todo consumida por varones, o los varones se sienten más libres para decirlo, ¿vale? Hablo de la pornografía mainstream, la de fácil accesibilidad y la que se consume, la comercial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Bueno, yo siempre lo pongo como ejemplo de cultura de la violación absoluta. Como referente, podéis debatirme todo lo que queráis, ¿vale? Está siendo referente de educación sexual para adolescentes, ya os digo, sobre todo para varones. A quien le interese investigar un poquito más sobre esto, hace poco sacaron un estudio de la Universidad de las Islas Baleares que se llama Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales. Si queréis, luego os lo paso. Y bueno, es un estudio que se ha hecho recientemente en España y habla de, pues por ejemplo, de esto, de que la edad de consumo por primera vez está siendo desde los 8 años, ¿vale? Una edad bastante temprana. Es verdad que la media no está ahí, está un poquito más alta, en 14, pero ya están empezando los chicos a consumir porno con 8 años. Ahora, la pongo porque a la hora de entrar en cualquier página porno, bueno, pues el filtro te preguntan que si eres mayor de edad, sí o no. Bueno, pues no son idiotas y les dan así y ya está, y entra, o sea, ¿vale? Esto cuando he dado alguna formación en las AMPAs o a profesionales que tienen peques, esto suele preocupar bastante. Y bueno, y también me han dicho que en sus casas tienen aplicaciones de control parental, que tienen claro que sus hijos no ven pornografía porque lo tienen muy medido. Vale, sí, esto se puede controlar hasta cierto punto también, ¿vale? Porque luego también pueden ir a casa de un amigo y verlo allí. Entonces, bueno, la alternativa puede ser el control parental, las aplicaciones estas de control parental de redes o otras, que luego veremos, ¿vale? Entonces, ¿qué idea se están haciendo si su referente principal está siendo la pornografía? Pues ideas como estas. Que los cuerpos de las actrices y actores del porno son los cuerpos normales. Además, cuando ya hay confianza en algún grupo y hablamos de estos temas, tanto chicos como chicas, bastante frustrados y frustradas por sus cuerpos, ¿vale? No digo que solo venga de aquí, ni mucho menos, pero también. El sexo centrado en el placer masculino, sexo de horas, horas y más horas. En el sexo todo fluye, las palabras sobran, luego hablaremos un poquito de esto también. Sexo sin protección, que la mujer ante la violencia siempre responde con deseo. Lo que vemos en el porno es lo que le gusta a todos y a todas, dureza y fogosidad, sexo igual a genitalidad, y que el sexo entre mujeres está dirigido al deseo de los hombres. Bueno, pues eso. Vale. ¿Por qué pongo esto? Igual que os he mencionado que la pornografía es consumida sobre todo por varones y es en parte su referente a nivel sexual. De hecho, cuando hablamos en los talleres, clarísimamente, cuando hablamos de pornografía, hablan casi siempre los chicos. Bueno, aquí sí que hablo bastante en general, pero bueno, hablan casi siempre los chicos. Cuando hablamos de estas películas, por ejemplo, hablan casi siempre las chicas. Seguimos un poquito en esas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles están siendo los referentes afectivos, sexuales de las chicas en general, ¿vale? Pues, por ejemplo, estas películas. 3 metros sobre el cielo, Crepúsculo, 50 sombras de Grey. Además, yo me crié con esto en vena, que luego para deconstruirlo también el trabajito. De hecho, cuando hablamos de esto en los talleres es como lo más difícil de desmontar y donde más resistencia hay, ¿vale? Tiene sentido.
Os cuento un poquito cómo lo trabajo yo. En una pizarra, en una cartulina o lo que sea, analizamos a las protagonistas por un lado y a los protagonistas por otro, y les voy pidiendo que me digan características, ya sean características físicas, de personalidad, de la relación que tienen, ¿vale? Al final lo que intento trabajar aquí son tanto roles y estereotipos de género, como mitos del amor romántico, como dinámicas en la relación afectiva y en las prácticas sexuales. ¿Qué pasa? Que cuando lo tenemos todo en la pizarra, ellas, las protagonistas de estas películas, pues tienen muchas características en común. Son más tímidas, son más introvertidas, son muy enamoradizas, estas son cositas que me van diciendo, ¿vale? Además, físicamente son blanquitas, delgaditas, pequeñitas, y además son vírgenes, bueno, vírgenes, entendamos virgen, ¿vale? Que a mí me sale al pullido hablando de esto, pero no, sí, bueno, te lo dicen así, son vírgenes, ¿vale? No han tenido encuentros eróticos con penetración. Y ellos sí, o sea, ellos sí que lo han tenido, ¿vale? Ellos no son vírgenes. ¿De ellos qué nos dicen? Pues que son fuertes, que son súper guapos, que son musculosos, que son celosos, que son protectores, que son agresivos incluso, ¿vale? Llegan a decir, sí. Vale, entonces, ¿qué modelo nos está gustando? ¿O qué modelo nos están diciendo que tenemos que ser? ¿Vale? De aquí suelen salir reflexiones muy chulas. De hecho, una chica me decía en un taller, en plan, con razón no me gusta el pagafantas que me trata bien. Si los que me gustan son estos, en la vida real también, los que se parezcan, ¿no? Bueno. No sé si en el chat estáis preguntando algo, porque me salta por aquí. Vale, pues sigo. Esta viñeta me gusta mucho y viene muy al caso. El otro día en clase con Roberto también la puso. Bueno, un poco de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Dónde coño está mi príncipe encantado? ¿Dónde coño está mi puta insaciable? Vale. Y en la música. Bueno, pues aquí os traigo algunos ejemplos de mis amigos Da Soul, Romeo Santos y Maluma. Es verdad que ya hay mucha gente que me ha dicho que la música de ahora es más machista que la música de antes. No sé muy bien lo que es ahora y antes, pero en realidad es que a la que nos vayamos. Música machista, los Beatles, Sabina, Malú, ¿vale? Y estos señores de aquí también. ¿Qué pasa? Vale, y música hay muchísima, ya lo sé. También aquí hablo de la música más comercial, ¿vale? Que sí que puedo observar, no sé si estáis de acuerdo o no, pero que la música más comercial de ahora, como estas, hay como un plus de violencia sexual más explícito, que igual antes no era tanto, no lo sé. ¿Cómo trabajo yo esto? Pues primero, importante, bueno, decirles que dejen de verlo, igual que decirles que dejen de ver pornografía o las películas como Crepúsculo y tal, bueno, podemos hacerlo, pero no sé si nos van a hacer mucho caso, ¿vale? Por el simple hecho de decirle eso. La idea es que tengan una visión crítica de lo que están viendo y lo que están escuchando. También me dicen mucho lo de, bueno, pero la música, yo no hago lo que dice la música. Bueno, tú no haces, pero esto te va calando y estos mensajes van calando. Y no solo eso, y es que ahora con las nuevas tecnologías, esta gente también son youtubers, son instagramers, hablan mucho de su vida, los discursos que tienen en las canciones suelen coincidir con los que tienen en su vida diaria, ¿vale? Y son muy referentes para la adolescencia, ¿vale?
¿Cómo trabajo yo esto? Lo primero, sacarles la letra y que la lean, porque se saben las canciones, pero no saben lo que están diciendo. Y esto pasa muchísimo, me pasa a mí también. Las cantan, pero no saben, no atienden a lo que están diciendo. Entonces, bueno, esto, si tenéis la oportunidad de hacerlo, es muy guay, porque las están leyendo y se suelen sorprender muchísimo. Entonces, la idea es analizar frase por frase qué está queriendo decir, cómo está, o sea, el tema de cosificar a la mujer, en qué posición la está dejando, incluso ver los videoclips, que también esto es un temazo, tanto los bailes de ellos y de ellas, la actitud, la ropa, todo, ¿vale? Y os voy a poner un vídeo que a mí me gusta mucho, que es un trabajo que hicieron unas alumnas de bachillerato. A ver. Aquí. Sin miedo, que no hace nada. Y mírala, si sonríe, le gusta. No me hagas abusar de la ley que empieza contigo. Si sigues en esa actitud, voy a violarte. Cuando le dije que había sido infiel, me pegó. Y yo lo sentí como un peso. Me pegó y me di cuenta de que realmente me quería. Quiero una mujer bonita, callada y que no me diga nada. Y cuando me vaya de noche y vuelva por la mañana, no me diga nada. Y aunque no le guste, se quede callada. Sí, yo cocinaré. Sí, yo limpiaré. Serás el jefe y te respetaré. Lo que sea que me digas. Porque es el fuego en el que estás escondiendo. Y en la realidad quiere saber si lo que dicen es verdad. Y me pide más sabiendo que la puedo dañar. No es culpa mía si me porto mal. Por amor me entrego. Por amor que sea capaz de todo sufrimiento. Voy a darme entera. Tendrás de mí todo lo que quieras. Estoy enamorado de cuando miras. Siempre hago lo que quiero. Follan cuando yo les digo. Y nunca me ponen pedos. Me tratas como una princesa. Me das lo que pido. Tú tienes el valor y la fuerza que yo necesito. Ya lo tengo todo, pero cuando nos casamos... No me hagas abusar de la ley, comienzo contigo y te acuso de violar la ley. Si sigues en esa actitud voy a violarte. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, nada. I do the cooking, yes, I do the cleaning. That's the eating and the real sweet way you eating. Yes, yes, you be the boss and yes, I be respecting. Whatever that you tell me, cause it's fitting. Oh. Y me pide más, aún sabiendo que la puedo lastimar. No es culpa mía si me porto mal. Por amor te sueño, por amor me entrego. Por amar tú serías capaz de todo sufrimiento. Estoy enamorado de cuando, baby. Siempre me dan lo que quiero, chico, cuando yo le digo que nunca me pone pero. No son casadas. ¿Y por qué así te suena mejor? Canciones que consumes, que cantas, que bailas. Lo importante no es el envoltorio, es el mensaje. Mensajes que llegan a millones de personas plagados de tópicos machistas, que nos humillan, nos denigran y nos cosifican. Que no te confundan, que no te lo adopten. La música es cultura. Y en la cultura no cabe el machismo. Y ahora, tú decides. ¿Cómo te suena? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' cuándo? ¿El anillo pa' Vale, alternativa a esto. Por un lado, como os decía,
darles herramientas para que sean críticas con esto, ¿vale? Con este tipo de mensajes. Y bueno, y por otra parte, darles alternativas. Hay mucha música, muchos grupos, muchas cantantes que no tienen este tipo de mensajes, ¿vale? Pues vamos a ofrecérselos también. Vale, ¿qué hacemos con todo esto? Porque además es verdad que con la experiencia, cuando empezamos trabajando todos estos temas y los mensajes, el mensaje que les puede estar llegando, muchas veces, vale, y te lo dicen, vale, profe, la manera en la que nos relacionamos mal, los mitos del amor romántico mal, el sexo mal, la pornografía mal, las películas mal, la música mal, todo mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué nos queda? ¿Vale? Entonces, hay que darle alternativa a esto. 3 temas que yo suelo tocar siempre y me parece súper básico. El tema del consentimiento sexual, que sé que en clase hemos tenido mucho debate acerca de este concepto. Si queréis, ahora debatimos lo que queráis, ¿vale? Ahora os cuento yo un poco lo que pienso ahora mismo, que también puedo cambiar. La revisión de los modelos hegemónicos y una educación sexual sana. Algunas recomendaciones, no sé si las conoceréis, pero aquí os he puesto Iranchu Varela, que es una crack, además es muy irónica, a mí me hace mucha gracia, y la Psychowoman, soy súper fan de la Psychowoman. De hecho, mira, se presenta como psicóloga, sexóloga, youtuber, instagramer y toda loca. La Psychowoman en concreto viene de trabajar en institutos en prevención de violencia de género y sexual, y lo que ha hecho es pues hacerse youtuber e instagramer, o sea, acercarse a la adolescencia a través de su idioma, ¿no? Y de sus medios, para llegar a mucha más gente. Y bueno, yo, quien no la conozca, os la recomiendo muchísimo, porque tiene además mogollón de vídeos muy cortitos que lanzan mensajes muy directos, porque al final las redes sociales funcionan un poquito así, y habla sobre miles de temas, desde el tema celos, prácticas sexuales, prevención de ITS, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con temas de prevención de violencia de género y violencia sexual, ¿vale? Y este vídeo yo lo utilizo siempre en todos los grupos, me gusta mucho, no sé si lo hemos visto de hecho en clase, puede ser, porque es que lo he visto ya en tantos sitios que... Pero bueno, me parece importante para quien no lo haya visto, lo voy a poner. Además está en todos los idiomas, en YouTube, todos los vídeos que he puesto los podéis encontrar en YouTube por si queréis utilizarlo en algún momento, ¿vale? Si no puede ser. A ver... Aquí. No, aquí no. Aquí. Entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es. Imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual, nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no te da ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té.
Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas vertiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierte para encontrarte a ti vertiendo té por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo. ¿Qué os parece? ¿Lo habéis visto? Vale, a mí me gusta mucho trabajarlo con todos los grupos. Además, luego, o sea, hablo de adolescentes, adultas, luego juegan mucho con esto de quiero té, profe, y esa tontería. Vale, a veces yo hago un roleplay antes de poner el vídeo en el que les voy indicando a una persona, le digo que tiene que conseguir darle té porque es lo que él quiere a las otras, y a las otras les voy dando los distintos ejemplos que pone. Pues a una le digo que se tiene que desmayar en medio, otra que está durmiendo, otra que primero le dice que sí, luego que no. Y lo que suele pasar es que la persona que tiene que dar el té se siente súper incómoda, ¿vale? Luego en el tema sexual cambia un poquito la cosa. Vale, importante, el tema del consentimiento, que como os decía, es verdad que en el máster había mucho debate con esto, con si llamarlo consentimiento o hablar más bien de deseo, de consenso. Es verdad que cuando en algún taller me ha pasado que cuando pregunto a los y las adolescentes qué es el consentimiento, algunas respuestas han sido o dejarse hacer o aceptar, ¿vale? Entonces, tenemos dos opciones o mil, no lo sé, pero podemos o llamarlo de otra forma o definir bien qué queremos decir con consentimiento. Al final, a través de los medios de comunicación, de las leyes, se está hablando de consentimiento. Entonces, bueno, está guay utilizar otros términos, pero también dejar claro cuál es este y qué hay detrás de este. Y no es dejarse hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho esta definición, que la elaboramos unas compis y yo. Hablamos de consentimiento entusiasta para darle ese énfasis y el consentimiento se daría cuando en el momento de la actividad sexual existen palabras y lenguaje corporal indicando que cada persona implicada desea el encuentro, libremente accede y realmente quiere hacer lo mismo de manera consciente. Y me dicen, ¿todo eso, profe? Pues sí, todo eso y todo el rato, además. Porque también no me acuerdo qué política dijo que si es que las mujeres tenemos que estar diciendo sí, sí, sí todo el rato. Pues sí. Sí, pero se puede decir de distintas maneras, ¿vale? Ahora hablamos un poquito de eso si queréis. Esto es otra herramienta que yo utilizo para trabajar con chavalería, el tema del consentimiento. Yo suelo hablar de esto a través de ejemplos muy concretos, ¿vale?
bueno, se les pide que, según los ejemplos que se les den, si sería o no sería consentimiento. Entonces, algunos de ellos, para que lo veáis mejor, por ejemplo, algunos de ellos son: no sería consentimiento insistir hasta oír el sí, argumentar, negociar o debatir, pedir que te acompañen a casa, y esta suele ser una de las que más dudan. Es como, bueno, si me piden que te acompañen a casa, bueno, pues te están pidiendo que le acompañes a casa, ¿vale? No te están pidiendo mantener relaciones sexuales, luego ya que pase lo que tenga que pasar, pero aceptar una invitación o un regalo o 100 chupitos, vestirse de manera que los demás vean como seductora, ceder por sentimiento de culpa, estar dormida, drogada o borracha, ser esposa, pareja, cita o amiga, y el silencio. Todo esto no es consentimiento. Por eso también algunas eslóganes de no es no, bueno, no es no y todo esto también es no, ¿vale? Sí sería consentimiento escuchar, aceptar un no como frase completa, además sin enfadarte, dar permiso explícito, la elección activa, confirmar sin presión o coerción, que sea mutuo, que solo es posible cuando hay igualdad de poder. ¿Sabéis en qué edad está legal la edad del consentimiento? ¿Alguien lo sabe? ¿La edad legal del consentimiento sexual? ¿16 años puede ser? Sí, desde el 2015 está establecido en los 16 años, ¿vale? ¿Qué pasa con la pareja en la que una persona tiene 15 y otra 17? Bueno, pues es que esa es la excepción. Si la edad es muy cercana, bien, ¿vale? Pero bueno, Perdón, sí, una pregunta que quería decir. Yo me acuerdo hace años, un abogado nos estuvo comentando que había que haber, cuando la persona era menor de edad, no podía existir una diferencia mayor de 6 años. Es decir, si por ejemplo la menor tenía 15 años, en este caso no hablando de violencia de género también, y el chico tuviese 15 a 6 años, 21, creo que ahí, o sea, no, miento, estoy mintiendo, 16 y 22, creo que me dijo. En ese caso, sí es cierto que por el hecho de estar justo a los 16 había debate, pero sí se podría, por el hecho de haber más de 6 años de diferencia, sí se considera un abuso sexual. Con este tema siempre hay debate. Siempre se duda muchísimo y siempre habrá que ver el caso. Porque también hablan de edad madurativa. Bueno, habría que ver el caso, eso es verdad. ¿Vale? Yo suelo poner el ejemplo, no sé si es si causa debate, genial. De Risto Mejide y Laura Escanes. Se llevan 20 años. Se conocieron cuando ella era menor de edad, pero tenía, no sé si 16 o 17, o sea que era legal, ¿vale? Pero hay muchos años, o sea, se llevan muchos años. Él además es famoso, tiene mucho dinero, o sea, tiene mucho poder. En cuanto a la desigualdad de poder, hay bastante, ¿vale? Ella no va a decir, o sea, ella se muestra con él súper enamorada y todo esto. También la justificación del amor por la violencia, esto es un movidón tremendo. En 50 sombras de Grey, por ejemplo, cuando, no sé si lo he mencionado antes, pero muchas veces que lo he trabajado en los talleres y hablo de ciertas escenas de violencia sexual, lo que te dicen es que, bueno, profe, pero luego se enamoran y se casan. Ah, vale, pues ya está. Y es verdad que igual que en violencia, cuando hablamos de violencia de género, pensamos directamente en pareja, porque también la ley lo estipula así, ¿vale? Cuando hablamos de violencia sexual, pensamos directamente en desconocidos. Y esto no es así, ¿vale? De hecho, un 88%, no sé por qué me he ido a esto, pero bueno, un 88% de abuso y agresiones sexuales por parte de conocidos, un 88%, ya sean parejas, amigos, profesionales, familiares, ¿vale? Vale,
pues sí. Uy. Aquí os he traído algunas fotos de, no sé si sabéis lo que son los puntos violeta, de las distintas fiestas. Guille asiente porque ha ido a todas las fiestas de Madrid. Vale. Bueno, os invito a la que queráis, cuando todo esto se retome, a que vengáis a los puntos violeta. En mi asociación gestionamos varios y bueno, como experiencia, una experiencia muy chula. No solo se atienden las distintas situaciones de violencia sexual que se puedan dar, sino que también es un mecanismo de sensibilización y en este aspecto para todas las personas que participan de la fiesta, ¿vale? También, por ejemplo, como veis en la foto de la izquierda, pues también se utilizan las redes sociales para sensibilizar en este sentido. Las nuevas tecnologías no sirven solo para ejercer violencia, por suerte, ¿vale? Sino que también pues todo lo contrario. Pueden ser una herramienta muy útil para sensibilizar en esto. De hecho, luego también han ido saliendo aplicaciones de acompañamiento a domicilio en las fiestas, bueno. Laura, perdona que te corten. Te preguntan por cuál es tu asociación. Se llama Fundación Aspacia. A ver. Que no me deja. Ahora sí os lo dejo escrito, ¿vale? ¿Cómo sabemos si la otra persona está dando o no su consentimiento? Vale. Este es un tema que en la adolescencia ha salido ya varias veces como preocupación, ¿vale? Recuerdo un grupo que tuve de chicos de la cantera del Atlético de Madrid, todo así como muy la masculinidad hegemónica ahí latente, y bueno, llegó cuando estuvimos ya más de 2 horas hablando, salió este tema y realmente algunos lo vivían como una preocupación, en plan, no sabemos cuándo la otra persona está queriendo o no, o hay momentos en los que no los tenemos muy claros, o no queremos saberlo. Esto también está ahí, ¿vale? Porque de hecho me recuerdo que me decía uno de los chicos, pero es que claro, si le pregunto y me dice que no, tengo que parar. Y yo, claro, en eso consiste, ¿vale? Porque si sigues, pasa lo que no querías, ¿no? Que estuvimos hablando antes, sí, tal. Bueno, en fin. ¿Cómo trabajo este tema? Pues yo suelo hacer primero un juego de mímica en el que, bueno, el típico juego que se le dice que tienen que interpretar para el resto, pues que estás alegre, que estás triste, que estás incómodo, que estás avergonzada, que estás cachonda, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues porque al final nos comunicamos con un lenguaje no verbal también, ¿vale? Esto lo que mencionaba antes de cuando se decía, las mujeres tenemos que decir sí, las mujeres y los hombres aquí, pero bueno, en este caso lo decía ella, si las mujeres tenemos que decir sí todo el rato, bueno, es que de manera no verbal tienen mucha información, ¿vale? Y luego, si hay algún momento en el que dudas, también tenemos un lenguaje verbal en el que podemos preguntar. Esto parece súper obvio, ¿no? ¿Vale? A mí con 15 años no me lo dijeron, ¿eh? Entonces, bueno, os traigo algunas preguntas que proponían en los talleres, algunas maneras de buscar un sí. Y ojo, no hablo de conseguir un sí, sino de que si con un lenguaje no verbal yo estoy viendo que la otra persona quiere, bueno, pues también puedo con un lenguaje verbal asegurarme 100%. Y proponían preguntas como ¿puedo? ¿Sigo? ¿Quieres que siga? ¿Te gusta? ¿Quieres esto? ¿Quieres más? ¿Has pensado si quieres? ¿Te gustaría? ¿Vale? Y luego algunas maneras de buscar un no, en el sentido de que si de pronto no estoy entendiendo el lenguaje no verbal, veo una cara rara, veo tensión, veo algo que no tengo muy claro lo que es, bueno, pues también se puede preguntar, ¿quieres que pare? Si no te gusta paro, ¿quieres otra cosa? ¿Te molesta? ¿Te desagrada? De verdad, insisto, puede parecernos súper obvio. Bueno, vamos también a darle una vuelta si lo hacemos nosotras. Porque
luego mucha gente me dice, es que la adolescencia, cuando hablo de estos temas, la adolescencia de hoy en día, los adolescentes son súper machistas, son súper violentos, ¿y quién los está educando? Pues las adultas de hoy en día. Entonces, bueno, vamos a darle una vuelta y a revisarnos nosotras también. Vale. Y ya para ir terminando, no sé si he ido muy rápido, a ver. Bueno, me parecía importante que también conociéramos los recursos especializados. Yo los que conozco son los de la Comunidad de Madrid. Esto es verdad que en función de, es que ya no del país, de la comunidad autónoma en la que esté, esto va cambiando. Pero bueno, muchas veces estemos en el rol que estemos, ya sea como profesionales, ya sea con amistades, pues podemos llegar hasta un límite de acoger cuando nos cuentan algo así, cuando nos pasa algo así, ¿no? Pero también me parece importante que sepamos a dónde derivar. Y bueno, pues algunos recursos, si luego alguien quiere más, encantada de tomarme una cerveza y contarlo. Por ejemplo, tenemos los puntos municipales de violencia de género, que entiendo que muchas veces no es tan fácil si vives en X municipio venir al centro, que es donde están el resto de recursos, para acudir aquí. Entonces, bueno, en los municipios hay puntos de violencia. Luego está el Centro de Crisis de Violencia Sexual, que está en activo desde diciembre de 2019. Yo he tenido la oportunidad estos meses de pandemia de trabajar ahí y bueno, está 24 horas, 365 días al año y están constituidos por equipos multiprofesionales de trabajadora social, abogada y psicóloga. Y además son unas cracks. Luego tenemos CIMASCAM, que también es Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, el CIASI, que es el de abuso sexual infantil. Para quien lo conozca sabrá que, bueno, el CIASI tiene listas de espera bastante largas, lo que quiere decir que hacen falta más centros de este tipo, ¿vale? Luego el No Te Cortes, que es para adolescentes víctimas de violencia de género, para chicas, ¿vale? Y la Fundación ANAR, que también atiende a otros tipos de violencia en la infancia. Y aquí ya me callo. Y si tenéis alguna duda, comentario, algo que me queráis contar. ¿Nada? Laura, ¿se me escucha? Dime, Tomás, sí. Mira, a mí me ha llamado la atención lo que has dicho de las aplicaciones para solicitar acompañamiento o algo por el estilo. Y entonces, pues, si tienes en mente alguna app de este tipo o alguna experiencia que se ha hecho y un poco qué opinión tienes de eso, me llamaba la atención el tema. Pues mira, se estaba haciendo una para toda la Comunidad de Madrid en protocolo con policía. Esto se paró con el tema de la pandemia y no sé en qué punto están, pero vaya, era muy guay porque estaban en coordinación el Hospital de la Paz es en Madrid, el de referencia de violencia sexual, ¿vale? O sea, si os pasara algo o a alguien cercano, es el Hospital de la Paz donde hay que acudir. Y la policía especializada es la UFAM, ¿vale? Y entonces estaba en este protocolo de la aplicación, estaban teniendo reuniones el Hospital de la Paz, la UFAM y los distintos recursos de violencia sexual. Esto creo que está parado, ¿vale? Por ejemplo, Alcalá de Henares, en sus fiestas, que están bastante sensibilizadas con este tema, sí que tienen una aplicación específica para las fiestas, ¿vale? De acompañamiento. A veces, no me acuerdo en Alcalá de Henares cómo lo hacían, pero a veces tienes varios contactos a los que les llega tu ubicación y un mensaje, una llamada, si le das a un botón, y luego otras veces también puedes contactar directamente con policía y te ubica y aparece donde estés.
¿vale? También de grupos de chicas, o sea, desde los puntos violeta a veces también se hacen acompañamientos desde allí, de chicas. Esto, bueno, el tema de la participación de los chicos en los puntos violeta es un temazo, porque depende, Ya, depende de a quién le pregunte y quién establezca el punto, te dirá una cosa u otra. claro. No sé qué te parece esto. Sí, bueno, que es un tema muy delicado. Por ejemplo, ahora que estabas hablando, no es exactamente la misma reflexión, pero va un poco por ahí, estaba pensando hasta qué punto podría ser indicado de que quien luego realice un servicio de acompañamiento a través de la aplicación o de lo que sea un hombre, por ejemplo. No sé hasta qué punto no estamos ¿no? Otra vez reiterando el mismo mensaje de que, bueno, viene el hombre que te príncipe azul, entre comillas, que te protege y te da seguridad y que te lleva a casa. Totalmente. Sí, ese es uno de los debates. Yo opino personalmente, pero esto yo, Laura, que, bueno, que estén en los puntos sensibilizando está guay. ¿Por qué? Porque a los chicos les llega más. Esto es una mierda, pero es que es la realidad. Estamos un poco ahí, ¿vale? Otras personas me pueden decir, no, que me vean a mí como referente, mujer, ¿vale? Yo cuando lo he visto en directo es que les llega más, es así. Pero desde luego atendiendo a algún caso de situación de violencia sexual que se dé y acompañando, para mí yo no lo veo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dime. A ver, porque en el vídeo aparece como en el vídeo de las chicas que hablaban sobre el Instagram y demás. Yo también lo he notado hablando con la chavalería, como que cuando te cuentan este discurso del acoso y demás, hay una parte en la que ellas les hace gracia, ¿no? Como que incluso ridiculizan, incluso ¿no? Como que pueden llegar a hacer como una especie de interacción entre ellas de broma y jocoso. ¿Hasta qué punto esto es así y en qué punto ellas empiezan a ponerse serias en tu experiencia con esta situación y dejan de tomarlo como un mira lo que ha hecho este, que es un guarro y es un pringao, ¿no? Me atrevería a decir de hasta el punto en el que te ponen las gafas moradas. Yo también me he reído de eso. Y creo que sí que hay momentos en los que haces clic. A mí me ha pasado que muchas veces han hecho clic en los talleres, precisamente hablando de esto. Y también es verdad que en el contexto en el que se está grabando el vídeo es un contexto de ese tipo. De nos vamos a reír y bueno, vamos a llamarlos guarros. Bueno, pero ¿hasta qué punto les está haciendo daño realmente? ¿O son conscientes de ello? Depende. Yo creo que el ponerse las gafas moradas es uno de los puntos. También utilizar la broma y el reírme como mecanismo de defensa, ahí está, ¿no? No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, no es un poco, o sea, el rollo de hasta qué punto, ¿no? Y cuánto tiempo del proceso se necesita para que empiecen a darse cuenta de que en realidad está siendo un mecanismo de defensa y que en realidad también el utilizar la broma para eludir esa situación o no hacerla tan evidente y tan grave puede llegar a ser incluso contraproducente, ¿no? O sea, pero que bueno, que supongo que, claro, hay que ponerse las gafas moradas y eso requiere tiempo y requiere un trabajo largo de tiempo. Pero si yo me encontrase con un grupo de chavalas, ¿cómo transmitirles? Ojo, vale, sí, vamos a reírnos, pero ¿hasta qué punto, no? Es que depende de la persona. Igual no requiere un trabajo muy largo de tiempo. Pero hablar esto en otro contexto que no sea la calle, me están poniendo un micro y me están grabando, suele calar, ¿eh? Suele calar porque además es algo que estamos viviendo todas. ¿Algo más? Pues yo sí, para no variar. Te echábamos de menos ya. Sí, hoy he estado bastante flojito, pero ya he vuelto, no pasa nada. Bueno, lo primero que me ha encantado, o sea, darte la felicidad porque, o sea, aunque he estado muy, muy paradito, he dicho, hoy es momento de escuchar un montón. Y nada, me ha gustado muchísimo la ponencia.
y quería retomar lo que has dicho al principio de cómo este tipo de violencias se reparten también en otro tipo de heterosexuales. Que aunque tenga mi opinión y mi visión al respecto, me gustaría saber la tuya. Vale. No lo sé. O sea, que se estén dando no lo dudo, ¿vale? A nivel teórico de investigaciones hay muy poquito sobre esto. A nivel personal mío, yo es que esto lo he vivido con hombres y con mujeres no. Pero claro, esto entiendo que es algo muy, muy, muy personal y muy desde mi experiencia. Entonces, no lo sé. Os invito a investigar. Yo soy un poco reticente a investigar sobre este tema, ya os digo. ¿Por qué? Porque creo que el grueso está en otro lado. Y esto es un poco como no sé si la comparación igual es demasiado, pero a mí me resuena un poco a las denuncias falsas. Bueno, pues ¿por qué vamos a hablar de eso si no es el grueso? Sí, no, te comprendo, porque parece que cuando se habla de estos temas, automáticamente siempre hay alguien bueno, podría ser mi caso hoy, por ejemplo, aunque no es mi intención, por supuesto, que dice, ya, pero ¿y qué pasa con los hombres que no? No, típico. Pero sí que me ha llamado la atención lo que has dicho de que con hombres sí, con mujeres no. Porque yo, por ejemplo, sí tuve una experiencia muy, muy, muy fea y bastante desagradable de agresión sexual hace cosa de 4 años. Y lo que yo coincidí fue que mi agresor fue un hombre también. Entonces, estamos viendo de por medio que hay un factor chico de por medio. Totalmente, totalmente. De hecho, los porcentajes, y eso sí que me lo sé, los porcentajes de víctimas de violencia sexual están en un 87%, 88% mujeres y el resto hombres. Lo que pasa es que si ponemos el foco en el otro lado, que es lo que no solemos hacer, en un 99% los agresores son hombres. Entonces, claro, ya no hablo tanto de relaciones hetero-homosexuales, es que los agresores son hombres en casi su totalidad. Totalmente. Me parece un matiz súper interesante. Yo también en mi experiencia puedo decir que he tenido, por lo menos con respecto al tema del consentimiento, a mí me ha pasado tener relaciones con otros hombres, de verme en una situación de, pues igual el consentimiento no estaba muy ahí, por lo menos por mi parte, y bueno, pues, o sea que he tenido que trabajarme, pero sí que es verdad que concuerdo plenamente con que hay un factor chico con respecto a toda esta cuestión, y me parece ¿no? Que evidentemente, pues hablar del resto, como tú bien dices, es como cuando hablamos de las denuncias falsas, pero sí que no podemos olvidar de que cuando se está hablando de la dinámica de violencia, siempre va a haber la presencia de por lo menos un hombre involucrado, es prácticamente casi seguro. Sí. Y eso me parece un dato súper relevante. Sí, totalmente. Sin embargo, entre mujeres, no digo que no se dé, ¿eh? Pero bueno, igual los tipos de violencia sexual no son tan explícitos, no sé, os animo a investigar sobre esto, quien quiera. Me parece súper interesante. ¿Vale? Bueno, pues gracias, Laura. No sé si se nos acaba el tiempo. No se nos acaba el tiempo, tenemos tiempo, pero si nadie va a aportar mucho más, pues vamos cerrando. Así que, hablad ahora o callad para siempre. Clara, si tenemos tiempo, Laura, yo te quiero hacer una pregunta, que explicaras un poco más, porque me preocupa el tema del consentimiento unido a lo del lenguaje no verbal. Si estamos hablando de chicos y de chicas que no tienen una mirada violeta, que son incapaces a veces de ver lo que las letras de las canciones le comunican, que es algo que oyen, ¿cómo pueden interpretar? Porque claro, lo gestual da pie a la interpretación. De yo creía, me parece, he creído entender, ¿no? Y me parece un poco peligroso que dejemos el consentimiento en la interpretación por parte de unos chavales en el lenguaje no verbal. Creo que es más evidente siempre el lenguaje no quiero, no me apetece, ¿no? Pero ¿cómo trabajas esto para conseguir que puedan leer el lenguaje no verbal? Vale, no podemos de hecho dejarlo en el lenguaje no verbal solo, no. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas veces
nosotras nos decimos que no. Así, de explícito. ¿Vale? Entonces, esto cuando trabajo con chicos, a veces trabajo en grupos no mixtos, entonces cuando trabajo en el tema del consentimiento con chicas, en grupos de chicas, hablo mucho de, o hablamos mucho de maneras de poder comunicar un no. Porque también me parece importante que nos empoderemos desde ahí, porque de hecho, lo hablaba el otro día con mi compi de piso, ¿dónde está nuestro sí? Porque no sé si quién de aquí no se ha visto nunca en una situación en la que estaba diciendo que sí y en realidad no quería, porque es que también nos están educando en eso, ¿vale? Y la otra persona estaba interpretando un sí porque yo estaba diciendo un sí en mi lenguaje verbal y no verbal. Entonces esto también me parece importante, de qué queremos, qué nos apetece y cómo decimos que no de manera explícita y sin recibir violencia, que esto es otra. Entonces, lo que intento trabajar con ambas partes. No sé, un día en el máster, en clase salió el debate de una compi hablaba de que yo en grupos de chavalas hemos llegado a ver qué alternativa, o sea, qué podíamos decir si no queríamos, pero nos daba miedo decir que no por si recibíamos violencia. Entonces, pues ella le proponía, por ejemplo, decir, me está dando un apretón y me tengo que ir. Es que parece muy loco, pero si eso nos va a salvar, lo que pasa es que eso lo tenemos que también saber interiorizar. No sé si te he contestado o me he ido por los cerros de Úbeda. No, justo me refería a eso, ¿no? De no dejar nada a veces a la interpretación. No. Porque es muy peligroso. Y el tema de preguntar me parece fundamental. Y por eso os decía que os invito a cuestionaros a vosotras mismas. Porque a mí me costó preguntar. Porque es que no es lo que nos han enseñado. Totalmente de acuerdo, sí. Con respecto a eso, quería añadir que hace unas semanitas estuve en un taller de educación sexual con la primera infancia y hacían mucho hincapié, por ejemplo, de empezar desde esa edad, por ejemplo, a no forzar al contacto físico, la clásica cuestión de darle un beso a la abuela o darle un beso a no sé quién, porque claro, si el niño dice, nada, quiero, pero como que queda mal, ¿no? Parece como mal educado, entonces muchas veces las personas adultas insistimos, venga, dale un beso a tal, al vecino, a la vecina, y desde ahí ya empezamos a dar mensajes muy importantes con respecto a la asertividad y al respecto de los límites que queremos poner a nivel corporal, los contactos que nos apetece tener y los que no. Y me parece muy sano que un niño sea capaz de decir, no me apetece, no quiero, y no pasa nada, simplemente pues, está expresando su forma de sentir en ese momento. Creo que, una vez más, ¿no? Ese mensaje de que la educación sexual es muy importante a todas las edades, aún más, con más fuerza lo rescato, porque claro, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de cuestiones que estamos abordando con población adolescente, cuando en realidad a lo mejor todo esto se podía haber previsto antes y no se ha trabajado. Se tiene que trabajar antes. Claro. Gracias, Tomás, totalmente, de acuerdo. Yo también es que con más peques no estoy acostumbrada a trabajar, pero vaya, que vienen ya cuando en los proyectos me piden que trate la prevención de la violencia de género y sexual para que no lleguen a sufrirla o ejercerla, es como, pero si ya la están sufriendo o ejerciendo, con 13, 14 años ya estamos ahí. O sea, lo que voy a paliar un poco lo que esté pasando, pero esto tiene que venir de antes, totalmente. De hecho, lo que decía, si están viendo porno a los 8 años, ¿qué hacemos trabajando con 13? Al hilo de lo que decía Tomás, creo que vino muy a cuento, hay un libro, un cuentecillo que se llama Ni un besito a la fuerza, que no sé si conocéis, os lo recomiendo porque para trabajar con estas edades infantiles es de María José Urruzola, creo, sí, y está muy bien, porque efectivamente es verdad, dale un besito a la abuelita, ¿no? Desde pequeñas ya nos están diciendo que aunque no queramos lo hagamos, por afecto, por cariño, por no defraudar. Me parece interesante, sí. Muchas gracias, chicas. Sí, muchas gracias, Laura, también a ti, evidentemente. Gracias por traernos este temazo. Y
no he parado de coger apuntes de cosas que has dicho, de aportaciones para trabajar luego. Me parece súper interesante de cara a eso, herramientas, ¿no? Para trabajar luego con la chavalada, como decís. Y bueno, pues muchas gracias a todas también. Gracias por venir una vez más, de estar por aquí. Y nada, pues que nos vemos la semana que viene. Y no sé, ¿alguien quiere aportar algo? ¿No? Pues nada, gracias. Que de Sexpol podéis hacer un kit con ventilador para las sesiones que van a venir. Porque no sé en las demás ciudades, pero en Madrid está haciendo un calorazo. Que vamos. Yo ya tengo puesto el ventilador en la espalda, o sea que yo ya lo he sacado, lo desempolvé ayer. Bueno, pues nos vemos la semana que viene con ventilador o no, o con gota de sudor. Gracias, muchas gracias a todas, de verdad. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la semana que viene.